Dos, tres. Hola Freddy, hola a todos, bienvenidos a esta semana de investigación. Hola Angie, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Bueno, una nueva semana, un nuevo tema, así que comencemos. Cierra tus ojos y ponte muy cómodo. Voy a contar de 5 a 1 para que te relajes. Respira muy profundo. Hazte presente de tu cuerpo, de ti. 5, 4, 3, 2. A partir de ahora, activarás todos tus sentidos energéticos. Los vas a agudizar para esta investigación. Cualquier ruido del ambiente, el que sea, va a inducirte y ayudarte a entrar más profundo. No. Freddy conecta con el campo morfogenético de la conciencia colectiva e identifica el principio de existencia de los dragones. Dime lo que ves, percibes o visualizas. Lo que observo es algo como una especie como de volcán, pero no de manera literal, sino en cuanto a la manera en que hace erupción. Lo que yo observo es como si fuera una especie como de volcán dorado, pero en vez de emanar fuego, emana es una energía como un polvo blanco hacia el externo. Em, Y esto que se asemeja como un volcán tiene una forma muy similar como la de un cono, simétrico. ¿Quiénes son los dragones? Son seres muy antiguos. Son, son como exploradores como del universo. Son de cierta forma con cierto tinte mercenario. Provienen de un lugar muy lejano, muy distante de aquí. Yo lo que observo es como si fuera un planeta que se llama como una galaxia que se llama Uxtrum. Bien, los dragones y los draconianos son lo mismo, sí, no o solo en parte. Parcialmente. ¿Qué percibes al respecto? ¿Qué información logras captar?
Lo que pasa es que los dracos llevan sangre de dragón, o sea, es como si de cierta forma esta especie, los draconianos fueran como una especie híbrida. Em, lo que yo veo es como si hubieran sido creados por dragones, pero no, no tanto como desde el aspecto genético experimental de laboratorio, no, sino simplemente con energía. Querían como, querían como tener soldados creados por ellos para hacer labores mucho más superficiales, labores que ellos también pueden hacer, pero que consideran que es un desgaste de energía innecesaria. Entonces es mejor crear un ser con energía autosuficiente para poderlo hacer. Pero lo que pasa es que los dragones, al mismo tiempo, de esta casta a la que yo te hablo, es una casta muy antigua, muy antigua. Y, y no tiene que ver con la generalidad de todos los dragones, porque dentro de los mismos existen diferentes razas. Esta que te hablo es como una raza como, no sé si la puede decir así, como primigenia, pero son muy pocos. Bueno, la siguiente pregunta está muy relacionada a lo que dices. ¿Cómo percibes o visualizas el origen en el imaginario colectivo de estas criaturas? Muy pocos rastros que puedan ser como explicativos de su origen primigenio, muy antiguos. No se sabe, no está, o sea, no hay como información sobre esto. ¿De dónde vienen? Bueno, ya dijiste el lugar, una galaxia llamada Ustrum. ¿Quieres profundizar al respecto? Es una galaxia muy, muy vasta, muy descomunal, es muy, o sea, es gigante. O sea, digamos que lo que para nosotros el sistema solar alberga todos los planetas, para ellos, o en comparación, el sistema solar sería solo un planeta, como tal, incluyendo el Sol. Entonces los planetas de allí son gigantescos, demasiado grandes. Em, Ellos provienen de un lugar que es mitad oscuro, mitad lumínico, de un sol ternario que está involucrado por dos soles oscuros y un sol luminoso. Este planeta es muy árido. Su atmósfera se ve desde afuera como frío, pero dentro la coloratura es como rojiza. Por otro lado, son muy pocos los que están allí, o lo que se alcanza a observar. Bien. Se Este reproduce. sistema, este sistema, por ejemplo, perdón, está conformado por únicamente cuatro planetas en cruz. En cada parte, sí, como si fuera una cruz. Si tú lo ves arriba, ves el Sol ternario y los cuatro planetas orbitan en una sola órbita, no tienen órbitas diferentes, sino es en una sola órbita. Bien. Se reproducen si no o solo en parte. No es tanto que tengan una sexualidad, como la lógica aquí que tenemos de una polaridad femenina y masculina, no, sino ellos son como cuando las serpientes cambian de piel, ellos crean uno de su misma prole, de su misma piel. O sea, básicamente son como asexuales. Entonces ellos llegan a una época, podría llamársele temporada, un espacio energético, un ciclo, en el que su piel comienza a tornarse en dos pieles. Es un proceso
que dura 4 meses. Y al tiempo ellos desprenden esta capa externa y este sería el dragón antiguo. Y el que queda fuera de esta capa es el nuevo dragón. Si es así, ¿cómo lo hacen? Es la siguiente pregunta, pero ya lo respondiste. Pregunta número 9. ¿De qué se alimentan? Energía. ¿En qué planos de realidad percibes que pueden existir y manifestarse? Son los que yo observo, estos antiguos tienen la capacidad de desplazarse en varias dimensiones. Es como si fueran de cierta forma como multidimensionales. En cuanto a la realidad, si lo observamos desde nuestra perspectiva, en ocasiones son levemente visibles, pero esto es muy, muy eventual, o sea, es muy eventual. Ok. ¿Existe una correlación entre la constelación del dragón y los draconianos? Sí, no o solo en parte. Hay una relación de respeto hacia ellos, de parte de los dracos, por sus habilidades psíquicas, por sus habilidades guerreras. O sea, ellos los consideran como seres mitológicos dentro de su propia cultura, si así se le puede decir. Em, Como antes había mencionado, tienen en su ADN, los dracos tienen, digamos que la huella energética de estos dragones antiguos, pero es tan solo eso. Ok. Los draconianos, por ejemplo, consideran que ellos son puros, o sea, consideran que no provienen de ninguna raza o no se consideran subespecie. Ellos se consideran puros, se consideran absolutos, no, Los draconianos. ni siquiera ellos saben de dónde vienen, sí. Bien. La siguiente pregunta era ¿cuál es la correlación? Ya la has dado. Pregunta 13. Decodifica la información sobre el ADN etérico de los draconianos. Lo que observo es un ADN como las crestas que ellos tienen. O sea, las escaleras del ADN de ellos es así, como punzante. Son cristales, los observo como si fueran como algo similar a los cuarzos, que es un ADN muy destellante, o sea, es muy como brillante, al mismo tiempo cortante. Es un ADN, se ve como muy perfecto, como muy simétrico. No siempre se envuelve como una serpiente, cuando una serpiente se adhiere a un árbol o a algo que es como una especie como de vara, así como se envuelve, así el ADN de ellos se envuelve en una energía cilíndrica de color rojizo y caliente como la lava. Y el ADN, que es lo que yo te digo, esto que emula, o no que emula, que son similares a los cuarzos, el ADN envuelve como una serpiente cuando trata de estrangular a su víctima, así se ve. Mira las habilidades intelectuales de un draconiano. ¿Qué puedes captar? Son muy intelectuales, pero en cuanto a la estrategia, son muy analíticos, hábilmente psíquicos,
son muy hábiles para el análisis de un inconsciente colectivo y poder mover masas, o sea, son muy psíquicos en esto. Son hábiles lectores de la energía, pero la energía que les es como conveniente. Con respecto a sus habilidades, ¿ibas a decir algo más? No, ellos son considerados como guerreros absolutos, o sea, si hay que ver en la galaxia quiénes son los supremos en la guerra, estos son los Dracos. Con respecto a sus habilidades intelectuales, ¿cómo percibes a las especies draconianas entre las especies exóticas? ¿Dónde están localizadas? ¿Me repites la pregunta? Claro. Con respecto a sus habilidades intelectuales, ¿cómo percibes a las especies draconianas entre las especies exóticas? ¿Dónde están localizados? Yo veo a los Dracos ubicados en un lugar, una galaxia que ellos llaman Alxfac Draconiam, así se llama. Eh, digamos que es como si existieran diferentes jerarquías en la raza draconiana. Están los guerreros, están las ninfas, Draxa, así se llaman. Son como la parte femenina de los draconianos con los que ellos, digamos que procrean, no como nosotros. Estas ninfas son consideradas como la parte como exótica de la raza draconiana, pero no con el exotismo como el nuestro propio, como en el de la lógica nuestra, no. Ellos las ven que son dignas de odio, dignas de repudio, y esto a ellas les encanta. Eso es exotismo para ellos. Y más allá de esto, hay otros draconianos que son ya de alta casta. Son aquellos que han estado en todas las guerras posibles de la misma raza. No es como acá, que el general es el que siempre está en el escritorio con su corbata y Ujú, bien organizado, no. La más alta casta de los dracones son los que han estado en todas las guerras, todas las batallas. Su al casta se frente. define por sus cicatrices, se definen por su, sí, o sea, lo que es de enfrentar la guerra. Entonces estos tienen, por ejemplo, tienen diferentes rangos y estos rangos están fundamentados, por ejemplo, al que más cuernos tenga, tienen alas, se consideran como realeza, pero son dignos de ser realeza porque en realidad sí han estado en todas las guerras posibles. O sea, esto también es exótico. Bien. ¿Qué características de comportamiento atribuyes a un draconiano? Muy activo, nunca duerme, son exploradores de la energía, son conocedores de densidades que les son aptas, son muy inteligentes en cuanto a su habilidad de estrategia en todos los aspectos de la guerra. A ellos han sido inspiradores de los ejércitos de otros planetas, incluyendo el terrestre. Ellos son muy sincronizados en estrategia de batalla. Su sincronía es perfecta, pero con autonomía, no es como los grises, como algunas castas grises. Tienen colectividad de sincronía en guerra, en batalla, pero también tienen autonomía en la misma. Ellos se sienten orgullosos de su propia raza, nunca están en conflicto entre ellos mismos. Siempre, a pesar de ser una raza bajo nuestra perspectiva violenta y sometedora, colonizadora, nunca abandonan a uno de los suyos.
Son fuertes en su contextura. Tienen, por ejemplo, dos corazones en cada axila. Su morfología, su piel es sumamente fuerte, o sea, es muy fuerte. Es una coraza difícil de atravesar. Em, Sus ojos tienen diferentes filtros. Pueden ver con exactitud a millas de distancia algo muy minúsculo con perfecta visualización. Tienen tres cerebros y un cuarto en la parte superior. O sea, es muchas características que tiene. Muy bien. Aquí terminamos la parte fija del protocolo, así que vamos a sumergirnos, a explorar todas estas preguntas que pueden surgir de aquí, de estas preguntas fijas. Entonces, Freddy, con respecto a esos dragones primigenios de los que tú hablabas, nos decías que ellos crearon con energía a los draconianos. Con respecto a estos dragones, digamos, originales, ¿sí? Que están en este planeta que ya nos contaste, Uxtrum, quiero que veas si existe alguna relación de esos dragones con los dragones que hemos estado escuchando en la Tierra desde cientos de años, míticos, mitológicos, donde el dragón luchaba con el humano para defender, para proteger, y que había, según estas historias, una conexión de corazón a corazón humano-dragón. Dime qué puedes percibir. No, estos dragones nunca estuvieron aquí. O sea, Ok. no, o sea, son tan grandes que nunca estuvieron aquí. O sea, sí observaron la Tierra desde Ujú. el externo, pero conexión con ningún humano, con Muy bien. ninguno. Ubícate en esta mitología de la que estoy hablando. Dime de dónde surge, de dónde nace estas historias tan fantásticas, tan todo lo que hemos visto de dragones, dragones con los humanos, o peleando a favor o en contra de los humanos. ¿De dónde nace? El... Esto tiene que ver con otras subespecies que buscaban control sobre el humano. La mitología, por ejemplo, habla de que el humano dominaba al dragón, pero en realidad nunca fue así. El dragón siempre dominó al humano. La conexión corazón a corazón, en realidad lo que yo veo es como sumisión, o sea, aceptar la conexión Draco, o sea, dragón, ¿sí? Dragón. Ok. El humano por sí mismo tiene todo su potencial, pero de lo que se habla en la mitología es poder inducir la conexión con el dragón para que le permita llegar a lugares donde el humano por sí mismo no puede. Entonces es aceptar ese nexo, es inducir a ese nexo. ¿Eso sucedió en la realidad o simplemente es una metáfora o algo ilustrativo de lo que existe entre el control de los dragones con los humanos? ¿O sí sucedieron historias como las que vemos y nos cuentan? No, lo que yo veo es que eso es más bien experiencias que se vivieron en el ámbito energético de quienes la vivieron. O sea, humanos que tuvieron salida extracorpórea y fueron en exploración a través del universo y los encontraron. Pero dada la condición de la poca habilidad al momento de moverse en el ámbito, los dragones los utilizaron para poderlos interferir, aduciendo crearles nuevas capacidades que les permitirían desplazarse interdimensionalmente donde ellos por sí mismos en apariencia no lo podrían. Entonces, es esa conexión donde el dragón hace evidente su corazón, lo Ujú. hace superficial, pero en realidad no es su corazón, simplemente es una energía inductiva que el humano comprende como su corazón en fusión, que es necesaria para la consolidación de la exploración misma. Ok. Entonces, esto, una vez se daban esos sueños vívidos, lúcidos de quienes lo vivían, o las salidas en astral de quienes lo experimentaban, lo plasmaban en historias o se lo Mm, contaban a otros. Y eso se convirtió en una mitología, pero físicamente no, bien. no lo veo. ¿Existe alguna correlación entre esos dragones que tú estás viendo y los draconianos? No, Bien.
¿Existe alguna relación entre estos dragones que estamos hablando y los dragones primigenios? Es decir, ¿de dónde salen estos dragones que tienen contacto con el humano y lo que ya nos contaste? No, ellos provienen, es que son diversas, o sea, son muchas las razas dragón. O sea, estos son diferentes, se mueven en contextos energéticos diferentes, están en otros lugares, pero no tienen nada que ver con los antiguos. Con los que conectaste al inicio. Bien. Ujú. Ok. Observa los reptiles que están en la Tierra. Reptiles me refiero a animales. Todos los reptiles. ¿Tienen alguna relación, bien sea con los dragones primigenios que vimos, o con los dracos, o con esos dragones de la mitología humana? Tienen relación en diferentes variantes, en algunas ocasiones en conflicto, porque tienen, digamos que, similitud de intereses con el humano. En otras ocasiones son alianzas, pero, pero estas alianzas son más en beneficio de los dracos que de los mismos dragones. O sea, son razas dragón, pero que con base al poderío draconiano están por encima de los dracos. Okay. Y están los antiguos, que sobre estos sí todos se inclinan. ¿Sí? Bien, bien. Ya vamos a profundizar ahí. Pero quiero que observes, o mi pregunta iba direccionada, quizás no la hice bien, hacia los que son los animales terrestres. La especie reptil que abunda en nuestros territorios, llámese como sea, llámese dragones de pantano, bueno, yo no sé mucho de esto, llámese culebras, llámese todo este tipo de reptiles que se mueve en la tierra como animales, ¿tienen algún origen o relación con alguno o de los antiguos o lo de los dracos o de estos otros dragones que viste? Sí y no. Bueno, Algunos guardan relación, ajá, otros no. Otros simplemente es creación misma de la misma creación, como lo es todo en la creación. Em, por ejemplo, los reptiles dinosaurios que en una época existieron, sí provenían de cierta prole de dragones. Em, lo que pasa es que la Tierra también tiene huellas de todas las especies que han estado aquí. Por ejemplo, las plantas. Muchas plantas vienen de otros lugares, de otros planetas y están aquí en experiencia. Muchos reptiles están aquí en experiencia. O sea, hay demasiadas razas aquí. Entonces cada uno deja una huella energética en el planeta, de la que germina una especie como sus hijos, ¿sí? Pero de manera muy subjetiva, ¿sí? Entonces, lo que tú ves en la Tierra es la manifestación de muchas especies que han venido aquí y han dejado su propia huella en todos los niveles. bien, muy bien. Especies animales evolucionadas en otras partes del universo, plantas, infinito aquí. La biodiversidad es infinita, o sea, la Tierra es un universo. Muy bien, Freddy. Ahora quiero que observes a los dragones primigenios, ya antes de pasar a los dracos. Tú decías que ellos creaban como de su misma piel, creaban como su prole, por decirlo así. Era como un cambio de piel, como las culebras, pero de ahí surgía, digamos, el que venía. Quiero que profundices un poquito en este sistema de reproducción tan interesante. Lo que pasa es que ellos, cuando cambian de piel como las serpientes, ellos entran en un periodo en, en el que sienten que la energía se debe como dividir para una nueva creación. Es como la mitosis, Ujú. como una división celular. Entonces hay dos variantes. Una es que
crean, o sea, comienza un proceso como de incubamiento en ellos, pero es difícil de explicar, pero esta de su propia energía comienza a darse una dualidad, otra energía de igualdad, igual a la de ellos. Entonces, esta energía comienza a emerger desde la parte interna energética hacia afuera. Entonces, cuando comienza a atravesar toda la piel, todo el ADN, la nueva parte absorbe toda la Mm, experiencia del dragón antiguo. O sea, vamos a colocarlo como el hijo. El hijo absorbe toda esta experiencia, queda impregnada en su nueva coraza. Es una coraza más fuerte de toda esta experiencia. Y así es, y así ha sido siempre, siempre. O sea, son muy antiguos y tienen muchísima experiencia, o sea, mucho conocimiento, mucha exploración. Y finalmente el dragón antiguo continúa y el nuevo transita en experiencia. Y otro mm, punto es, estos dragones antiguos lo que hacen cuando cambian de piel es porque ya son muy viejos. Pueden tener 4.000 millones de años, por ejemplo. Entonces lo que deciden es cambiar de coraza. Entonces crean una nueva, trasladan toda su energía y se pasan a esta y la otra se extingue. ¿Sí? Entonces son las dos variantes que yo veo en ellos. interesante. ¿Cuántos de estos dragones antiguos puedes tú ver? Así como el número, pues. 10, Solo 10. Los primeros. Y los sus primigenios. reproducciones. Ajá. Y su piel cambiante y transferencia de ADN e información para crear uno nuevo. ¿Cuántos puedes ver? En un solo dragón veo 300 cambios, 317 cambios, Muy bien. 317 ciclos lo llaman ellos. Ciclos. Pero un Ok. dragón en promedio vive 4.500 millones de años terrestres. Sí, o sea, son Ajá. muy Muy antiguos. Muy longevos. longevos. Ajá. Con respecto a, a estos dragones primigenios, me decías que ellos nunca como que han venido a la Tierra. Observa los que salen de ellos, los que se reproducen a través de ellos. ¿Alguno de ellos ha venido a la Tierra? Lo han observado desde fuera. Lo que pasa es que es como venir a la Tierra para ellos, es como si tuvieras a una niñita que tiene una casita de juguete que solamente caben unos muñequitos pequeños. Ajá. Entonces, pues tú, ¿qué haces ahí? Pues no, No vas a sí, solo, o caber, sí. sea, no vale la pena. O sea, además ven muy poca energía allí. Ah, O sea, ok. ven un juego inerte que ejercer. Observan, sí observan, porque como aquí, aquí ocurren tantas cosas, entonces ocurren tantas cosas en la Tierra que sí es como que observan a la Tierra de vez en cuando qué es lo que pasa. Claro, claro. Entonces ve la interacción draconiana, ve la interacción de otras especies que acaban de llegar, otras razas que acaban de llegar, una estirpe nueva que acaba de llegar en este tema Sí, del bicho aquel, de ya eso llega ya una vamos a nueva hablar. casa. No te me Entonces adelantes que de eso ya vamos a hablar. Entonces ellos siempre observan, es un juego curioso, o sea, es como ver una interacción exótica para ellos, pero Claro, claro. no le invierten mucha energía en observación, solamente observan por un lapso y Ujú. continúan. Sí, es como la piscina de niños chiquitos. Pues te vas a meter y solo vas a meter los pies, pero pues no está hecha para ti, está hecha para los niños. ¿Sí? Es más o menos así lo que entiendo. Bien, Es que sigamos. es que para ellos es como ellos son tan hábiles en la exploración, Claro. haz de cuenta que coloca a un arqueólogo, a un topógrafo, a un artista, hace una fusión de todas las profesiones y luego eso lo mandas en un jet que se propulsiona por toda la atmósfera terrestre a toda velocidad, desplazándose por todo el universo. Y un día es como ir a mirar una piscina de pelotas, como tú dices, entonces pues ahí se puede quedar mirando las peloticas moviéndose y Ok. unos niños sonriendo vagamente y ya. Entonces no, Bien, entendido. Freddy, con respecto a la alimentación, tú nos decías que se alimentaban de energía. Estoy hablando de esos dragones primigenios. ¿Qué tipo de energía? ¿Cómo la producen? ¿Cómo es ese proceso de alimentarse? ¿De dónde la toman? es que no es tanto que se estén como nutriendo, o como te dijera, simplemente con la flama de la exploración eso los nutre.
Ir a Mm, otras dimensiones, eso los nutre. No es tanto que ingieran, como por ejemplo los dracos ajá. u otros seres, no. Ellos solamente la sola presencia de exploración hace que esto lo inhalen, es como como osmosis. A través de las escamas se siente. Entonces, es energía que siempre está en el universo, como el aire. El Ok. aire es energía. Tú respiras, te mantiene con vida. No estás pensando en nutrirte de aire o ir donde compro un Ujú. kilo de aire, ¿sí? Sino ellos simplemente lo inhalan. Digamos que esta energía que tú, digamos, la identificas como aire para nosotros, ¿está ahí, proviene de alguien, de algo, o simplemente es de uso general? Es para entender si ellos se alimentan de energía de otras especies del universo, o simplemente es de lo que está ahí, de la misma energía que emanan al universo. Es que el aire, por ejemplo, emana toda la energía de los árboles, de los animales, de Claro. un todo. Entonces, cuando ellos se desplazan, por ejemplo, cuando pasan por los lados de la Tierra, se absorbe toda esta energía negativa de la gente conflictiva, Ujú. de las guerras, de lo que incluso de los mismos dracos, ¿sí? Esas personas conflictivas que siempre buscan el debate, o sea, esa energía pesada, ellos la inhalan. Solamente Ah, pasan y ok. con el solo hecho de pasar ya la inhalaron. Entonces así se desplazan todo el tiempo. No importa si esta energía es así como tú dices, densa por los conflictos, las guerras, no sé qué, o otro tipo de energía, da igual para ellos. No, ellos son versátiles en la absorción de energía, no tienen un solo tinte. De hecho, les gusta energía de diferentes tintes. Es como ir a un buffet. Hay energía densa, energía pesada, hay Sí. una energía mucho más ligera. Por ejemplo, los estados conflictivos de los terrestres no es igual a los de, por ejemplo, los de Saturno, por colocar un ejemplo. Ah, Entonces, cada uno emana una energía que tiene un aroma específico que lo hace diferente del otro. Entonces, a ellos esto claro. les es exótico. Entonces, solamente transitan. Esto me hace acordar de, para los que vieron la película Duna Ujú. con Sting, esta película que muestran a unos seres que se desplazan por las galaxias y es algo muy parecido a eso, pero a Ok. una proporción más descomunal. Ujú. Dimensiones. Hablaba de que ellos son seres multidimensionales. Esta habilidad, cualidad, característica, ¿para qué la utilizan? Ya sé que me dijiste que viajan, es como si viajaran, pero digamos que, ¿cuál es el uso de esa capacidad de moverse de aquí para allá en el universo o en los universos? Lo que pasa es que cuando absorben energía de diferentes seres, esa misma información permite sus exploraciones. Y cuando llegan a otra exploración y llegan a otro lugar, esa misma energía que está en el ámbito también la absorben. Entonces eso los vuelve multidimensionales. Es Mm, como si tú, por ejemplo, pudieras leer la información de un ingeniero, ya te volviste ingeniera, de un médico, ya sabes mm, medicina, y todo eso te ok. permite a ti explorar el campo de la medicina. Y cuando llegas a la medicina, resulta que conoces a un matemático que está enfermo y lo tratas, y entonces ya absorbiste la información del matemático. Entonces es así, todo el tiempo es así, es una multiplicidad, siempre es un constante regeneramiento, es Ujú. un constante reinventarse, son muy prolíficos, Dinámicos. son dinámicos, son muy activos, muy activos. Por eso ven que los humanos son estúpidos porque son unos dormidos que nunca se están renovando, que siempre están ahí y se dejan dominar y entonces esto les aburre. Vamos a tener que activar esa capacidad para absorber todos los idiomas. Así sentimos el inglés y el francés y el italiano y... No, pero eso ya está en todos los humanos, toda la Sí, información sí, sí, está. yo sé. Broma, era una broma. Muy bien. Tú hablabas de que los draconianos sentían una especie de respeto, si se le puede llamar así, a estos dragones primigenios. Profundízanos un poco más sobre eso que puedes ver ahí y percibir. ¿Por qué ese respeto? ¿Por qué esa veneración no solo de los dracos, sino que también lo viste de estos otros dragones que estuvieron en la mitología con respecto a estos primeros dragones? Porque son los únicos, ellos les llaman los únicos. Ellos, por ejemplo, hablando de los draconianos, como cualquier raza indaga acerca de su origen, ¿no? El comprender de su procedencia. Em,
Entonces ellos en esa constante búsqueda han podido indagar y han llegado a conocer que cierto ADN de su propio ADN proviene de los primigenios. Mm. Entonces, como ellos han tenido la oportunidad de verlos muy eventualmente, ellos se maravillan, es una fascinación. Mientras el humano de manera errónea se está comparando con un chimpancé, pensando que él proviene de un homínido, sin demeritar lo que es un homínido, siempre es que esto es manipulación de la información ahí, de los científicos. Entonces, mientras el humano se compara, ellos se comparan con la grandeza. Bien. Y la grandeza para ellos son los primigenios. Se sienten orgullosos de saber de que tienen una leve huella. Es que ellos lo sienten, o sea, como es un Ujú. ADN similar, ellos lo sienten. No es que lo hayan buscado de manera científica o se hayan puesto, no. Simplemente que indagando en su propia energía, buscando su propio origen, que ni siquiera lo saben ellos mismos, han encontrado un vestigio de los Mm. primigenios. Entonces no sé, los fascina, es un honor, o sea, es un orgullo, somos estos, nuestra raza. Así de Ujú. majestuosos somos, lo que Ok. dicen. Es como si sintieran una especie de orgullo, ¿sí? De orgullo, No, de honor, no, para sí, por compararlo eso con te las decía, emociones humanas. Ajá. ellos no, no es que es más allá de eso, es la plenitud, porque no sé cómo decirlo, ellos aman su cuerpo, aman sus habilidades, son orgullosos de sí mismos, nunca se juzgan acerca de sí mismos, siempre están como atentos a su capacidad, sabe que son infinitos en capacidad, nunca dudan de su propia capacidad. Es como desde nuestro punto de vista, como amar el cuerpo. Mientras que el humano no ama el cuerpo y siempre duda de sus capacidades, el Draco no. El Draco siempre es como violentamente creyente en sí. O sea, sí. Ujú. Bien. Siempre se lleva a los límites. Y si es posible desintegrarse en la nada, yendo a esos límites. O sea, para ellos no hay mejor honor que esto. Un humano no, sino un Draco nunca retrocede. Por ejemplo, en su propia casta, en lo que son, nunca retroceden. Bien, Freddy. Si ellos tienen, digamos, un origen de estos primigenios dragones, ¿de qué otro se compone, de qué otra información de ADN se compone para ser dracos o draconianos? De ellos mismos. No hay otra, es que ni siquiera ellos saben de dónde vienen. Es como, es como si eso estuviera oculto. O sea, yo Al veo un vacío. tocarlo, ¿no puedes ver la información, leerla? No, yo veo es un vacío, un embudo Ujú. que transita de manera circular a una velocidad absurda. Y una vez tú transitas o puedes observar dónde llega el final del embudo, no hay nada. Esto es lo que ellos han emprendido. Entonces, cuando ellos llegan a esa densidad, ven que no hay nada. Entonces se Mm. quedan como absortos y luego regresan. No saben de dónde vienen. ¿Existe alguna interacción inconsciente, interferencia, conexión de los draconianos con los dragones primigenios? ¿O no? No, ninguna. Bien. Ahora sí pasemos como tal a la parte de los draconianos. Cuando tú tocaste el ADN del draconiano, decías que era un ADN un poco punzante, como si fuera de estos cuarzos, ¿sí? De estas piedras como cuarzo. Tenía como una forma cilíndrica en el centro, una energía rojiza, si no estoy mal, y que el ADN lo envolvía como cuando una serpiente va como a, bueno, a apretar, a ahorcar, no sé cómo decirle. A contorsionar, sí. Exacto. Esa energía que está en el centro, que está en la parte cilíndrica, dime, tócalo y dime qué es.
Es su esencia, es como su parte básica. Porque es rodeada por este ADN que es más punzante, como más así como lo describiste tú. Porque es el ADN que ellos han creado para vivir desde su postura, desde Ajá. su casa. O sea, Ah, ok. es como su propia impronta, o sea, lo que ellos, sí, Ujú. quieren ser, lo que por decisión quisieron ser. Muy bien. Observa el primer draconiano que llegó a la Tierra, en dos perspectivas, una etérica, dos física, si lo hubo. No sé si hubo un primer encuentro físico de draconianos. Quiero que lo observes y me digas qué puedes ver. No, tanto como uno solo, no, Bueno, entonces los primeros, no, los yo primeros veo, que llegaron aquí a nivel energético y verifica si también hay uno a nivel físico. yo veo la llegada de como una especie como una nave nodriza, como tubular, levemente arqueada, Ujú. pero en una época en que esto no estaba tan poblado, no había tantos humanos. Ellos llegaron físicos aquí. Em, una vez se posicionan en una parte que es que ellos hacen como una lectura atmosférica de cuál es la parte como más viable para llegar, que no les afecte. Entonces hacen una lectura atmosférica total del planeta, entonces van a la Antártida. El frío les es más favorable. No les conviene mucho el ambiente selvático. Es que la atmósfera ya es más llena. O sea, si ellos estuvieran en la selva o en cosas así, demasiado oxígeno, demasiado oxígeno. Ellos buscan donde haya menos oxígeno y donde el aire sea frío. Entonces se posicionan sobre la Antártida. Ahí es cuando llegan. Por Entonces primera vez. Ujú. yo veo a cuatro de ellos descender. Son altos, son uno de 3 metros y dos de 2,50 metros y uno que mide 2,20 metros. Entonces llegan, olfatean el planeta, tratan de percibir la atmósfera, pero aún así no pueden estar mucho tiempo afuera. Únicamente duran hasta media hora afuera, pueden durar 30 minutos. Después de 30 minutos tienen que ingresar al ecosistema de ellos. Mm, veamos esta casta que tú hablabas de las ninfas. Ninfas alfas, que son las, digamos, encargadas de la reproducción de los draconianos. ¿Puedes ahondar un poquito más sobre eso? Sí, son como la parte como femenina de ellos, pero no como se vería desde la parte humana, no. Son intelectuales, muy intelectuales. Mientras el Draco está en guerra, en conflicto, ellos siempre hacen es como una especie como de estudio desde arriba de lo que está pasando en el conflicto una vez se da como el proceso. Les gusta mucho, por ejemplo, uno las ve transitar por partes muy, a nivel físico les gusta mucho salir a la Tierra, pero para observar pequeños cúmulos de comunidad. Les es más llamativo esto. ¿Cómo se da este proceso de reproducción? ¿Cómo lo hacen ellas con los draconianos? Es como si fuera como un huevo, pero no es como el acto sexual físico terrestre, no, es diferente. Ellos simplemente, es como si por un momento el Draco se colocara como detrás de ella. Es que casi no puedo verlo. Y plasma la semilla y ya. O sea, no es como el acto que puede ser duradero a Ajá. nivel físico, no, sino solamente es un instante y ya. ¿Cuántas El- semillas el- puede plantar y cuántos huevos puede producir un draco con una ninfa? Uno solo. ¿Cuántos actos de estos se dan, digamos? Es decir, en el día, ¿cuántas veces hay reproducción de draconianos? ¿O No, cómo funciona esto?
La reproducción, la gestación de un draco dura 4 meses terrestres. O sea que puede tener 3 gestaciones en un año de los nuestros. Ujú. Pero si lo estamos viendo desde la parte terrestre, ¿no? Porque ellos en la densidad donde están, esto está ocurriendo todo el tiempo. Ok, Sí, es que la sensación de traducción no es fácil. yo sé. ¿Existe alguna hibridación entre los dracos y los humanos? No, Muy bien. Ok. Quiero que conectes con el que tenga mayor rango dentro de estos cuatro y dime a qué casta perteneces, de la casta alta, de la parte guerrera, a qué casta pertenece este con el que vamos a hacer contacto. hoy día es realeza. En aquel entonces era una casta baja, es lo que él dice. Bien, conecta con él en el entonces, cuando era casta baja. En, sí, ¿Cómo se llama? Afkaris. Pregúntale de dónde viene, que si viene de Uxtrum o de otra galaxia. No, Uxtrum son los primigenios, dicen. Yo vengo de Afskak Draconium. ¿Por qué aterrizan en la Tierra? ¿Cuál es su objetivo? Colonización. ¿Por qué vieron viable el proyecto de colonización en la Tierra? En un 90% de las especies que habitan son susceptibles de ser dominadas. El 10% restante es cuestión de tiempo. Transmite que con el pasar de los siglos, el planeta tendrá una abundante concentración de terrestres, lo que se puede observar como una abundante concentración de energía. ¿De dónde extraen los datos para, de manera estadística, saber que en un tiempo futuro va a haber más terrestres, más energía? Porque sí se ha dictado, ¿Qué- está en la energía misma, la información misma. La creación siempre se multiplica, la multiplicación siempre es infinita. Todo está destinado a crecer, todo está destinado a procrearse y a crecer más dentro de creaciones y más creaciones. ¿Cuál es la conveniencia que les da a ellos que esto se vaya a poblar de más terrestres? ¿Más energía para qué? Para múltiples tareas, para múltiples beneficios. Inicialmente, energía vital. En segunda instancia, creaciones a diferentes niveles, subcreaciones de las mismas, poder compartir ADN de creación para crear nuevos mundos. Cuando deciden venir a la Tierra a colonizar, ¿tuvieron que tramitar algo especial para poder entrar y permanecer? ¿O es entrada libre y salida libre y permanencia libre? Lo que el planeta decida. ¿Cuál fue el consenso o el acuerdo que hicieron con el planeta? No hubo consenso. La Tierra ha considerado y ha manifestado el libre tránsito de las especies. No es un planeta que se dedique a ser intransigente, según su entender, sobre las diferentes especies que habitan en el universo y en la libertad del universo mismo, el desplazamiento y el poder habitar o simplemente en observación. Freddy, pregúntale a este draconiano si ellos tienen como objetivo o no, no lo estoy condicionando,
a crear el sistema de control que en el 2020 está vigente? Es creado por nosotros, dice. ¿Para qué y por qué? Va más allá de tu comprensión, dice. Se puede ser explicativo en diferentes niveles, pero hasta te sorprendería la información sobre esto que te pueda transmitir. Bueno, entonces voy a desgranarla. Ese sistema que va a ser creado por ellos, que va a estar vigente actualmente, ¿se crea a partir de la energía de ellos o de dónde proviene la energía para esa creación? La energía yace en la estrategia misma, lo que explica nuestra venida aquí. Se ha venido a plantar la semilla. Nosotros colocamos la primera puntada, los restantes y la multiplicidad y expansión de la misma red que tú llamas será cuestión de tiempo, porque cada uno colocará su propia energía y la creará y creerá en ella y la nutrirá y la volverá expansiva. Cuando habla Freddy él de cada uno, se refiere a los terrestres y a las demás especies que van a cohabitar aquí en este plano físico. Algunas especies, quienes creen que son libres, nutren esto. Todos aquellos dormidos que están aquí, que no ven más allá de lo que sus ojos físicos pueden ver, para aquellos ciegos, invidentes de la energía, para aquellos que son videntes de lo único físico que existe. Esto está inspirado para ellos y creado para ellos. ¿Por qué al día de hoy, para poder ingresar a la Tierra, sin importar su nivel de conciencia, objetivo, misión, lo que sea, ahora hay que transitar con permisos, condicionamientos, restricciones, etcétera, etcétera, etcétera? Antes, cuando ellos vinieron, no había esto. Crean la red o el sistema de control. Se alimenta, como dijo él, de todos los que estamos aquí, y ahora es totalmente restrictiva. Ah, estás canalizando a Freddy. Freddy te está canalizando. Bueno, dímelo Sí. tú, ya que estamos aquí, de tú a tú. Ahora no estamos aquí. Muy pocos de nosotros aquí. Evacuamos este lugar hace unos pocos de sus ciclos. Ujú. Más exactamente 13 ciclos de 30 días. Comenzó algo aquí. Fue el final de nuestra permanencia aquí. No por decisión, sino por diferencia de poderío. Ok, pero no te me adelantes, porque ya vamos a preguntarte sobre eso. Lo que quiero saber es cómo fue esa estrategia que ustedes implementaron para que cada vez el sistema fuera más restrictivo, más opresivo, más limitante para cualquier especie que venga aquí a experimentar en la Tierra. Muchos de los que vienen aquí no tienen la facultad por decisión de sentir lo que es estar aquí y lo que es transitar la capa terrestre de este lugar. Muchos de los que están aquí decidieron no recordar su proveniencia, su origen. Muchos decidieron incursionar, excursionar, para luego recordarlo. Un riesgo bastante alto, aprovechado por nosotros, ya que este estado de esparcimiento, ya que este estado de distracción y esta búsqueda hacia afuera, el observar el cielo, el observar las respuestas que las preguntas internas requieren, comienza a entretejer esto.
Solamente cada uno le coloca su propia inspiración. Solo este sistema está inspirado para cada uno. Cada cual lo hace suyo en diferentes niveles. Muy Ujú. pocos logran verlo. Muchos logran revertirlo y cambiarlo, y que no exista ningún tipo de incidencia en cada uno. Nosotros plantamos la semilla, ustedes la nutrieron. O sea que la intensidad de la nutrición no se debe a ustedes, sino a los que decidimos venir a experimentar. Cada uno alimentó según su intensidad, su intención, su voluntad. Pero hay en este momento el sistema, hablemos de que antes de que usted fuera, sino cuando todavía parte del sistema era de ustedes, ese sistema, aún en esa época, aún tú vinieras consciente y desarrollaras una conciencia en la Tierra y demás, era generalizada en ciertos aspectos, como por ejemplo, cuando naces olvidas todo. Claro, puedes trabajar en recordarlo, en volver a tu información y activarte, pero al venir aquí y eres niño, olvidas todo. A veces mueres ni siquiera recordando. Ese generalizar, ese que nos toca a todos, incluyendo otras especies que no son humanas, ¿por qué se da? ¿Cuál fue esa semilla que ustedes plantaron para que eso, al final de cuentas, afectara a todos? La disociación y visión. Bien. Ustedes, los draconianos, o tú específicamente, ¿tienen emociones como nosotros los terrestres humanos? No, Freddy me ha dicho que tú eres de una casta baja. ¿De qué casta eres? Karimak. Canimac. ¿Qué características tiene tu casta con respecto a una más alta? ¿Y a qué rango o a qué posición estás tú para considerarte de casta alta? Hoy día no soy de una casta alta desde este temporal tiempo. Hablemos de cuando llegaste a la Tierra. En ese instante pertenecía a una línea primaria de experimentación. Llamo a los soldados emergentes que comienzan a experimentar el conflicto, la colonización y la lectura. Tan solo esto fue un trabajo que ustedes llamarían como de campo, Explorador, explorador, colonizador. guerrero, colonizador. Bien. ¿Qué hiciste? ¿Cuáles fueron tus actos, tus hazañas, tus grandezas para que subieras de casta? Te lo digo desde mi estado primario o donde me encuentro ahora. Bueno, de donde te encuentras, pero no, de donde te encontrabas antes de que el sistema ya no te perteneciera o no les perteneciera. Cuando estuviste en la cúspide de tu, digámoslo, casta draconiana. Colonicé toda la Tierra. Wow. Una de mis hazañas, bien conocida, bien respetada. Una de las tantas que he hecho. Antes de indagar un poquito más en esa labor tan impresionante de haber colonizado toda la Tierra, me gustaría, desde tu punto de vista, entender, como decías que la Tierra era como imparcial, podían ustedes venir o cualquiera venir, ¿de qué manera asumió la Tierra la creación de ese sistema alimentado y co-creado por cada uno de los que veníamos a experimentar? ¿Qué piensa? ¿O qué Neutralidad. tiene alguna afectación a la Tierra ese sistema que ustedes crearon? En lo absoluto, no es así. Bien, ahora sí, indaguemos sobre esa, esa hazaña tan grande que tú hiciste, que es totalmente impresionante de haber colonizado toda la Tierra. ¿Cómo fue ese proceso de colonización instantáneo, progresivo? ¿Cómo fue? Llegamos aquí cuando este planeta aún
habitable por los terrestres en principio estaba. Observamos su psique, observamos su cerebro. Hicimos lectura de la propia capacidad, de la lectura de su propia energía y sus propias capacidades. Hemos deducido que el conocimiento sobre sí mismos y su capacidad energética es casi que nula. Consideran la energía a este nivel como lo único que impulsa un corazón vivo a latir permanentemente. Es lo que pueden percibir, lo único que pueden vivir. Al mismo tiempo se nutren de las percepciones visuales de lo que viven dentro de una experiencia física. Con toda esta recreación energética lo consolidan en su cerebro. Esto es el todo, no hay más. Todo De comienza allí como... yace la inquietud acerca de lo que hay más allá, Ajá. lo que explica qué hace que se esté aquí, por qué se ha venido aquí. Se crea la duda, se crea la interrogante, se crea la inquietud. Una vez la inquietud es manifiesta, la energía se siente. Y una inquietud dudosa basada en el no creimiento de sí mismo, en el hecho de no pensar que tu lenguaje. Una vez el pensamiento humano plasma la idea, no logra su propio autorreconocimiento en energía. Al no tener reconocimiento energético, se da la división y el no reconocimiento. Ahí es donde plantamos la semilla, que trata de dar un poco de satisfacción al apetito existente. Este apetito solamente es saciado de manera leve, y el apetito leve se convierte en un apetito más elevado, un apetito insaciable que hasta hoy en sus tiempos permanece cada vez más voraz. Pregunta. Esa semilla exactamente fue implantada, es para entenderlo a nivel terrestre, y disculpa la pregunta. ¿En qué sección, en qué estado, en qué cuerpo dimensional, en qué parte del humano terrestre fue implantado para que se produjera así total por nuestra propia energía? Es justamente en la conexión entre cuerpo, mente, corazón. La integración de estos tres aspectos consolida un consciente. La división de los mismos tres aspectos crea un inconsciente títere que se le puede manipular y mover. Allí en este punto se plasma esta esfera diminuta, casi imperceptible. El humano la reconoce y la considera como su todo, como su identidad. A partir de este punto solo considerará su identidad como lo que le rodea, como lo que le es tangible para él, lo que puede únicamente tocar dentro de su propia fisicalidad. Allí se anula la capacidad de percibir otros universos, densidades, seres que cohabitan en la actualidad de manera simultánea con el humano. Allí es donde todo se anula. Allí es donde el estúpido humano solo cree en su propia fisicalidad. Ok. No comprende la muerte como la transición, comprende la muerte como el fin de todo. Este es el punto donde se da la anulación total de su propia energía, porque una vez allí donde considera la muerte como el final de todo, es donde nuevamente lo tomamos y comenzamos el ciclo, sin final de ciclos. La reencarnación, el nacimiento, el karma, la rueda del samsara y etcétera. Paréntesis. ¿Te cuesta un poquito el lenguaje que manejamos nosotros? Que ahorita tuviste ahí como una complicación ahí del lenguaje. Utilizar un cerebro humano diminuto para poder traducir lo que un cerebro más grande, evolucionado, tiene que decir con un lenguaje físico. Lo hace complejo, nuestro dialecto es diferente al de ustedes. Listo. Por un momento trato de transmitir más rápido lo que quiero decir, pero traducir a su lenguaje físico a veces no fluye con la intensidad que se requiere en la comunicación. Ok, bueno, es lo que tenemos ahorita y gracias por esforzarte. Ahora sí, cerrando ese paréntesis.
ahora en estos tiempos, y sé que me vas a hablar del nuevo sistema de control y la nueva raza, pero no quiero que te adelantes, ya vamos a hablar de eso. En este momento, ya muchos estamos en ese conocernos, entender ese punto del que tú hablas, donde se da esa aparente desconexión, de que entendemos que ya no somos los únicos de la creación, de que coexistimos e interactuamos constantemente con otros. Y todo lo que tú nombraste que dio pie a que esto se volviera un sistema de control. Ahora eso está cambiando. ¿Qué tienes que decir al respecto de eso? El universo es cambiante. La creación, la energía siempre es cambiante. Bien. En igualdad de condición se expresa incluso en la fisicalidad que ustedes padecen, viven, experimentan. Algunos de ustedes han podido encontrar nuevamente este rumbo del cual una vez estuvieron divididos. Algunos de ustedes han podido resarcir la influencia del propio sistema que ustedes crearon con el propio desconocimiento, porque en realidad la responsabilidad es de ustedes al no reconocerse en capacidad de energía. La responsabilidad de ustedes del negarse su propia influencia, de su propio origen, de su propia energía. Este desconocimiento es lo que los ubica en una cárcel cristalina que no pueden tocar. Y con cada pensamiento la vuelven más letal en ustedes. Ustedes nos aducen su propia desgracia, cuando su propia desgracia son su propia creación. Bien. Resulta que dentro de todas esas preguntas que hemos hecho, Freddy habla de unas habilidades que tienen ustedes los draconianos, habilidades específicas, muy estratégicas, tienen habilidades psíquicas, muy analíticos, capaces de movilizar, manejar y controlar masas. ¿De dónde o cómo aprendieron o de dónde provienen todas esas habilidades que en realidad son muy interesantes? Habilidades que ustedes también tienen, ¿Y por qué nos solo que no las diferenciamos? reconocen. Exacto. ¿Cómo las podemos reconocer? ¿Cómo las reconocieron Cuando ustedes? dejen de ser estúpidos, Pregunta. cuando dejen de ser influenciables. Bueno, sí, muchos nos llaman estúpidos y no, no es que me guste mucho, pero bueno, intento comprender desde la perspectiva que lo están ustedes viendo. Pero, a ver, claro, ustedes tienen esas habilidades fuera de un sistema de control. ¿Cómo se hace posible despertar esas habilidades bajo un sistema que nosotros mismos hemos alimentado y co-creado aquí en la Tierra? ¿No es un poquito diferente? Ustedes odian su cuerpo, ustedes odian estar aquí, consideran un sufrimiento estar aquí. Muchos de ustedes mencionan que este es un planeta cárcel, incluso que su cuerpo es una cárcel. Nos aducen todos sus males cuando ustedes son los creadores de sus propios males al expresar con su propio verbo su propia desgracia. No reconocen lo que son. Algunos de ustedes lo han reconocido, muy pocos. Otros son una plaga, simplemente una plaga que no reconoce su energía, y no hay mayor deshonor que aquel que no reconoce su energía. Ese reconocimiento de energía, aceptación, amor, cuidado de nuestro cuerpo, comprender nuestro origen, todo lo que tú has nombrado, al lograrse, un ejemplo, yo lo logro, yo lo hago, ¿tiene algún efecto resonancia en ese sistema del que tú sabías y controlabas en el entonces? Deja de existir. Bien. Volviendo a estas habilidades que tienen ustedes los draconianos bastante interesantes, están muy relacionadas con los guerreros perfectos, estrategas ideales en las guerras. Y quiero que me hables sobre las guerras en la Tierra. ¿Ustedes las crearon, instauraron o simplemente eso ya estaba antes de que ustedes llegaran? No. El humano, al no comprender su verdadero potencial, tiene inquietud en sí mismo y saca sus propias conclusiones.
decide crear sus propias verdades que entran en conflicto con la verdad del otro que ha sacado las suyas propias. Ahí comienza el conflicto. El conflicto ¿Cómo? comienza cuando Ujú. el reconocimiento en energía no se da, cuando las Ok. respuestas se buscan en lugares donde no está. Ahí comienzan las guerras internas entre ustedes. Muy bien. Y ¿Cómo una vez las aprovechan? guerras internas se dan Ujú. dentro de ustedes, se buscan adeptos que comparten tu propia impresión junto con otros que comparten la suya propia. Se crean cúmulos de división comunitaria, donde cada uno defiende su estandarte. Ujú. Cada uno cree tener la libertad y la verdad acerca de una postura, y el otro también lo elige de igual forma. Se da un choque de energía. Luego se da la división entre una comunidad. Luego la comunidad decide delimitar su territorio junto con otra comunidad también delimita su territorio. Una vez allí, la prole crece y cuando la prole crece, se crean cúmulos de personas mucho más amplios que los primarios y dentro de ellos mismos se dan subdivisiones acerca de lo que es la manera en que se comparte y se dan los diferentes pensamientos sobre la situación social. Y ya la semilla comienza a crecer. Es solamente observar, esperar, contemplar. Ujú. Que se Y expanda. ustedes mismos, con nuestra propia influencia, han decidido crear su propio estado. Ustedes, de algunos de ustedes que buscaron más allá, pudieron observarnos, pudieron vernos, nos consideraron como sus dioses deidades. Son tan estúpidos que siendo dioses, se ignoraron a sí mismos observando a otros dioses y así tuvieron oportunidad de observarnos por un breve lapso terrestre. La forma de estrategia que teníamos fue asumida por ustedes como inspiración. Nos honraron y esta honra la llevaron a su propia honra sin que fuera la misma honra, tan solo un velo más en su propia vida. Se crean los ejércitos, la sincronía estratégica de nuestra propia especie. Tratan de imitarla en sus propios gobiernos, pero nosotros nunca violentamos a los de nuestra propia especie. Ustedes son tan estúpidos que se violentan entre ustedes mismos. Solamente hubo una semilla, el 99% fue creación de ustedes mismos en su propio desconocimiento. Mm, La guerra que ok. ustedes ven hoy día es consecuencia de su propio desconocimiento ignorante y como tal la energía que emana allí es nuestra porque ustedes nos la dan. Ok. Espérame. Tengo varias preguntas. Claro, su cultura, por decirlo así, para entenderlo, pero no me vas a malinterpretar. Sus características de guerreros, de estrategas, todo esto incidió, obviamente, como ya lo dijiste, en nuestro comportamiento humano y se acrecentó y se volvió viral y todo lo que sabemos por nuestro desconocimiento. Aún así, ustedes se benefician de eso porque, por supuesto, generamos más energía que ustedes pueden aprovechar. Eso está claro. ¿Alguno de ustedes, de su especie, de su casta, de su raza, acompañaron a los líderes, entre comillas, y los gestores de estas guerras humanas? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y las de ahí para atrás que no me las sé. Hubo representantes de ustedes ahí alimentando, asesorando, acompañando estas guerras humanas que se han vivido toda la vida en la humanidad. Fuimos influyentes en los que conflictivos se volvieron. Muchos de ustedes amaron el poder en el momento en el que someten a un pueblo completo y un pueblo idolatra a uno de estos. Cuando se sigue a un líder como los que ustedes han seguido, cuando eligen a un líder, entregan su energía a este líder ustedes mismos, porque en su propia ignominia no son capaces de determinar su propia creación. Se lo delegan a un líder que es hábil en el verbo, un líder que es hábil con la estrategia, un líder que aparentemente es hábil en cuanto al manejo comunitario, quien tiene las soluciones. Ujú. Muchos de estos ególatras terrestres los observamos
podíamos influir sobre ellos y finalmente hacerlos nuestros esclavos serviles como los que en tu planeta están. Solamente son Ujú. esclavos con una corbata estúpida. Esa corbata solamente refleja la soga que llevan al cuello, que es manejada por otros. Ok. Hablando de guerras, aprovechemos esta entrevista directa que estamos haciendo, ya que No hablaré quisiste. mucho tiempo más contigo. Ok, voy a aprovecharla antes de que te vayas. Colombia. Situación actual de Colombia. Guerra interna. Asesinatos. Matanzas. Pueblo contra pueblo. Pueblo con diferentes roles. Civiles, policías, SMAT, gobierno, háblese como quiera, campesinos. Unos contra otros. En guerra. Desaparecidos un montón. Muertos un montón. Víctimas, victimarios, jugando roles entre nosotros y contra nosotros. ¿Qué los diferencia a ustedes de que no se ataquen entre ustedes a nosotros que nos estamos matando entre nosotros mismos? Obsérvate desde arriba tu propio conflicto colombiano y verás la propia estupidez de quienes habitan allí, los que hacen parte de esto. Nosotros no tenemos conflictos entre nuestra propia especie, no somos tan estúpidos como ustedes. Solamente se dejan llevar por un estímulo de alguien que lo coloca y se lo creen. No pueden ver más allá de sus propios ojos y observar la realidad de quien los dirige, quien incentiva esto, quien los lleva a este ocaso de su propia vida. ¿Qué originó la situación actual en Colombia? ¿Quién o qué? Ustedes, otras razas, otras especies. ¿Qué fue lo que pasó? No, otra especie. ¿Con qué objetivo? Son sanguinarios, son estúpidos, son más violentos. Esto lo están traduciendo a estos lugares terrestres donde los cúmulos son más desigualitarios, planetas, lugares, incluso ciudades de allí, donde la necesidad material apremia. Buscan estos cúmulos de personas desequilibradas para causar impactos que ustedes se los tragan completamente. ¡Qué estupidez! Bien. Y antes de que te vayas, háblame de esa nueva raza de control, de la que ustedes ya no están aquí. ¿Cómo se dio esa migración? ¿Por qué se dio? ¿Por qué ustedes ya no están aquí? ¿Y por qué se habla de una nueva raza de control? La Tierra perteneció a nosotros durante muchos millones de años. Un ciclo extenso para la visión de ustedes. Un lapso cíclico para nosotros, leve. Durante nuestra permanencia allí logramos grandes hazañas, gran condensación de energía, pactos de ustedes líderes humanos con nosotros para alcanzar poder. Nos permitió llegar más allá de lo que teníamos estipulado en principio. Una vez el ciclo comienza a transitar su etapa de ocaso, comenzamos a observar en otra capa dimensional el acercamiento de otra raza, que durante un tiempo estuvo en observación acerca de nuestras labores aquí, hábiles en guerra. Nos triplican en fuerza física, nos triplican en fuerza estratégica, nos triplican en ejercicio de energía física en cuanto a la guerra explicativa que Ujú. captaron nuestra energía, decidieron apoderarse de varios de los planetas del sistema que ustedes llaman solar, quinto cuadrante. Aquí han llegado. Una vez se da el proceso de la guerra entre nuestra especie y la de ellos, es lo que ustedes vivenciaron durante este estado cuarentena. La multiplicidad de seres que estaban Mm. aquí, que venían aquí por nuestros recursos propios nuestros, que tenían que rendir tributo a nosotros, decidieron estar atentos en los cielos. Esta nueva raza descomunal, violenta, sanguinaria, estúpidos, animales brutos, poco estratégicos. O sea, les robaron el control. Enfrentamiento, entramos en conflicto, la guerra tuvo bajas sensibles en nuestros frentes, fuimos expulsados de la tierra, algunos de nosotros aún están en la tierra capturados. Ahora no ejercemos aquí,
Pobres de ustedes lo que les espera. Ok. Si nos consideraban escoria, ahora verán lo que es la aniquilación, estúpidos. ¿Qué tuvieron que entregar ustedes con esta exiliación? Sistema de Tierra, control, territorio. tierra. Muy bien. Así que para terminar ese ascenso de casta, ¿qué te permitió a ti conseguir para ti? Al final te quitaron el poderío de la tierra. ¿Qué ganas tú con esta nueva casta? Esto es aparente para ti. No, no es una duda. Sí, sí, por eso te la hago. Pero acláramelo, por favor. Ahora que hemos terminado nuestro ciclo terrestre, nosotros hábiles los dracos en guerra, aún con nuestras bajas mantuvimos nuestro honor. Ujú. Si fuimos expulsados porque era una raza superior en cuanto a su estrategia de guerra. Aún así prevalecemos fuertes en pie. Mi hazaña terrestre es bien conocida en el universo. Se dicta y está escrita en mis cicatrices Ujú, que llevo como un en mi guerrero. coraza. O como Ahora realeza. estoy Ujú. aquí, sentado en mi trono observando Ok. su próxima aniquilación si no reconocen su propia energía. Esta especie los va a devastar, se los va a tragar, se los va a comer, los van a devorar, los van a desmembrar, estúpidos, si no se fijan, si no son conscientes. Ujú. Bueno, ¿qué sucede entonces ahorita con esa pérdida que ustedes tuvieron energética? ¿De dónde van a compensar? ¿Cómo van a hacer para esa pérdida intentar arreglar esa situación para ustedes? Ya lo teníamos contemplado, no hay pérdida. Ah, o sea, les da igual Este haber no es el perdido el único planeta Tierra. lugar. Tenemos colonizados varias galaxias en el universo. Somos Y, dueños y amos de unos ajá. territorios que no podrías ni concebir en tu propia y diminuta mente. Y si la Tierra ahorita no genera pérdidas para ustedes porque simplemente no se fueron y dejaron el ingreso a la nueva raza, de la nueva casta, No nos y no entregamos tuvieron esta fácil. No ok, somos como cuestión de honor. ustedes que no tienen honor. Bien, Si entendido. lo entregamos en guerra hasta el último momento. Nunca retrocedemos. ¿Y las bajas que tuvieron no fueron pérdidas, digamos, que les afectaran? Los nuestros cayeron en honor y honorificados son. Nosotros ¿Piensan, hábiles en guerra, las estrategias y las bajas siempre están ahí. Es contemplado dentro del margen. ujú, piensan rescatar a los que están aquí como controlados y todo esto como caídos de guerra? Cualquiera de los nuestros sabe que no lo rescataremos. Cualquiera de los nuestros que aún están allí son guerreros que encontrarán su camino de regreso. Nunca Ok. creamos debilidad en los nuestros. Esto sería crear debilidad. Crear una expectativa de rescate como ustedes estúpidos también lo piensan, que los van a venir a rescatar y solo expresan debilidad. No hace parte de nuestra sangre. Bien, Somos fríos. muy interesantes. Muchas gracias por toda esta entrevista, respuestas y todo. Interesantes. Adjetivo estúpido para definirnos. No somos interesantes, niña estúpida. Para nosotros sí lo son. Y gracias. Así que déjame con Freddy. Chao. Freddy desconecta. Bonita despedida la que me dio este draconiano. Pero bueno, no se puede esperar nada diferente, es normal. ¿Cómo te sientes, Freddy? Bien. Muy bien. Ahora, Freddy, quiero que observes esta nueva raza que habla él del nuevo control, que se dio la migración como tal en la cuarentena. Y sin entrar más así como a fondo, simplemente dime si esta nueva raza, seguro hablaremos de ella en el siguiente capítulo de Draconianos, si esta nueva raza tuvo alguna incidencia en lo que se está viviendo hoy en Colombia. Para ellos es una incidencia mínima. Si tuvieron incidencia, pero para ellos es algo
¿cómo decirlo? Es simplemente una guerra diminuta, pero ¿Quiénes? sí Ujú, incentivan los conflictos en todas las partes del mundo porque del están mundo. haciendo un reconocimiento del, del estado social. Claro, de cómo se comportan con un estímulo. Entonces han viajado por toda la atmósfera en las naves, viajan, contemplan, Ujú. hacen reconocimiento de lo que ahora es suyo, cómo crear el nuevo sistema. Ya los líderes ya están advertidos, muchos de ellos no van a ejercer más, van a haber cambios, ya se han dado cambios. Es la transición de la nueva reestructuración, todo lo que se vive. En este momento existen draconianos de esta nueva casta, de este nuevo control, aquí en Colombia, incentivando, moviendo, no sé, interfiriendo con esta guerra absurda que se está viviendo hoy. No, draconianos no, porque Ujú. estos dracos están es como en cautiverio, bajo tierra. Ah, ok. ¿Quiénes son No, los que solo están moviendo todo esto? estos seres que están ahora son más, les gusta mucho el conflicto, la guerra, entonces observan como los puntos más débiles del planeta, los que, por ejemplo, hay mayor desigualdad social, Ujú, entonces allí es donde más se ejercen, donde la gente es más, donde las personas se nublan más, entonces causan una influencia como psíquica en los líderes del momento ujú. para que se sientan inspirados a hacer modificaciones que hagan que los cúmulos de las personas entren en conflicto. Entonces estos nuevos líderes son, o sea, si antes tenían algo de, ¿cómo decirlo? Sensibilidad. No, si antes eran, digamos que los dracos eran como más estratégicos, Ajá. manejaban todo de manera más sutil, ¿sí? Ahora estos son más directos. Conflicto y guerra es guerra, o sea, sí, Sanguinarios. no, sí son más, o sea, no tienen tiempo para crear una estrategia leve para poder adquirir energía, no. Simplemente punzan, ¿sí? Y ya, la energía ya. No, ellos consideran Estímulo. que los dracos son unos poéticos, los consideran Pregunta. como muy estúpidos, o sea, por qué tener estrategias si puedes adquirir la energía de primera mano con solo chuzar un punto que duele? ¿Sí? Ok. Entonces clavan, ellos únicamente clavan y ya. Entonces es lo que pasa aquí, que cogen a los líderes para que finalmente hagan modificaciones y las personas en ese estado colérico Ujú. nutren con energía, o sea, es más fácil. Entonces, si ellos ven que la energía violenta fluye más, entonces más van a clavarlo. Ok. Si hay más conflicto entre las personas, entonces más lo clavan, más energía. Pregunta Vienen a... aclaratoria. Perdón, Dime. pregunta aclaratoria. Esta raza que vino, que exilió a los draconianos, ¿son también draconianos? ¿Son también de este...? No. No, esto es una raza de otra parte de la galaxia, o sea, son diferentes. Ok, bien, porque quería profundizar si eran draconianos, pero como no son draconianos, no me puedo salir del contexto del protocolo de investigación. Para cerrar, ya que estábamos ahí hablando un poquito de Colombia, simplemente para cerrar este tema de Colombia, observa a los civiles, observa a los de la policía, observa a los del gobierno, observa a los de la alta alcurnia, como le decimos en Colombia socialmente, observa a los del SMAT. ¿De qué manera lograron las energías actuales que están incidiendo en esto, lograron dividir y poner en contra cada uno de estos en sí, en contra entre ellos mismos? Porque ellos crean un ruido mental. Ellos, mientras un Draco es psíquico y trata de colocarte una idea, ¿sí? Ellos no. Ellos colocan es un ruido mental, o sea, amplifican el conflicto mental buscando, porque es que lo que pasa es que cada una de las partes busca tener la razón, el otro no tiene la razón, cada uno tiene su razón, su verdad. Entonces, como se da esa división, es muy fácil de implantar un ruido mental, entonces ellos emiten como infrasonidos. Y ese infrasonido lo que hace es amplificar el ruido mental de cada cual que lo vive en su postura.
Entonces, si la persona reconoce que tiene la razón, va a entregar su vida y va a matarse por ella. Ok. Entonces, ese ruido mental no le permite conectarse con su parte energética. O sea, la parte energética está ahí, pero el ruido mental hace que es como si estuviera como monitoreada, como si fuera un robot. Lo automatiza totalmente. Entonces, cada uno de los que está viendo el conflicto está automatizado, fiel Mm, a la defensa de una posición, pero de manera inconsciente porque lo está llevando de manera violenta. No todos. No, no, el infrasonido no tiene igual influencia en todos, ¿no? ujú, claro. Pero si tú comparas la población colombiana, por ejemplo, con base a los que son conflictivos, la proporción conflictiva es mínima. Y la Sí. gran porción de Colombia son personas que simplemente observan y no están de acuerdo, pero no entran en ese estado violento. Entonces, ese cúmulo de violentos que está en este punto es la falencia de la generalidad, ¿sí? Porque sobre este causan un estímulo hacia afuera, fuerte, De violencia. pero Ujú. aún así a estos seres no les saque, no les, o sea, como no son estrategas, no les ha funcionado del todo. Claro, se han No, generado movimientos también, como los bailes, como las reuniones, todo esto no que conocen genera a los otro humanos, impacto. Ok, que bueno. no los conocen como los conocen los dracos. Ujú. Claro, no son estrategas, Entonces, son solo de guerra. entonces por eso te implantan nuevamente un estímulo para poderlos. Es que si el ser humano está tranquilo, ellos no lo pueden leer. Entonces, por eso todo el tiempo nutren lo del bicho otra vez, para desestabilizar, para que la gente crea en eso, para que se sientan mal, para que la gente no vea como la posibilidad de que esto va a terminar. Entonces, ese disturbio mental en el que todo el mundo se involucra hace que es como si los seres humanos se pudieran ver, como Ujú. si se fisicalizaran para ellos. Pero cuando el humano está tranquilo, es como si no estuviera fisicalizado para ellos. Imperceptible, claro. Entonces, cuando ellos clavan, por ejemplo, un estímulo, yo veo uno grandísimo, uno como de 50 metros, clava como un báculo sobre la Tierra. Ese báculo tiene una baja frecuencia, la onda se expande, muchos la asumen y se hacen visibles. Entonces, ellos necesitan que se vean. Es la manera de Mm, poder leer cuánta población hay. claro. Sí. Entonces, impresionante porque se vuelven visibles y luego vuelven y se vuelven invisibles. Los únicos humanos que ellos consideran que están son los que son conflictivos, los que pueden ver, Ah, los que ok. pueden ver. Los demás no. No, no pueden ver porque están en otra franja que ellos no, como son tan sanguinarios, ellos únicamente perciben lo sanguinario, lo otro no. Parecen murciélagos que no ven, ¿sí? Entonces Interesante. es como el sonar cuando mandan el báculo Ajá. hacia lo profundo. Entonces hay veces se escuchan estremecimientos en el Ujú. cielo o un leve temblor o se escucha como algo que brama, como algo que es cuando ellos lanzan el báculo y hacen lectura del sonar para poder hacer el conteo. Entonces, por eso todo el tiempo están viajando sobre la superficie terrestre. En las naves todo el tiempo están reconociendo, buscando, buscando, buscando. Y ellos no, ellos no. Entonces los dracos se ríen. Y ellos podrían hacer una alianza con los draconianos, pero los draconianos no. O sea, el ego es tan tal que no, estos que están acá No van a hacer no van a, alianza. no Ujú. van a bajar su cabeza ante una raza que ellos consideran inferior. Prefieren quedarse en así. Ok. Muy bien, Freddy. Gracias por esa generalización de lo que está sucediendo aquí ahora. Freddy, ahora sí quiero que desconectes de todo y de todos. Hazte nuevamente consciente de ti, de tu energía, de tu cuerpo y respira profundo. Voy a contar de 1 a 3. Y a 3 abrirás tus ojos. 1. Desconecta. Observa tu campo y tu energía. 2. Respira profundo. 3. Abre tus ojos. Freddy, Hola, Angie. ¿cómo te sientes? Bien, ¿Qué tal el viaje? sí, impresionante. Bueno, gracias por esta sesión de investigación de este tema Draconianus 1.
Gracias por mostrarnos y intentar, obviamente, darnos toda esa información que puedes ver de allá, porque allá se ve mucho más de lo que podemos nosotros contar. A todos los que nos ven, los que van a disfrutar de esta sesión, por favor, como siempre decimos, pásenla por la intuición y saquen de ahí las pepitas de oro de esta información. Sin más, hemos terminado este ciclo de investigación número 91. Que lo disfruten. Bien, que estén muy bien. Un abrazo. Freddy, buen día y buen día para todos. Igualmente para ti también. Bye. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres.
Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza.
Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación.
I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención Dziękujemy za Waszą uwagę. y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.